Vamos ahora a la planificación de infraestructuras con el representante de equipo de técnicos en transporte y territorio, empresa de Deloitte, Jaime Aldama. Él nos va a aportar una visión complementaria a la del ingeniero. Él es ingeniero de caminos, canales y puertos y lleva 36 años planificando infraestructuras de transporte colectivo, muchas de ellas, y ha participado en diferentes proyectos, metros, por ejemplo, en Sudamérica, en España y en otros lugares del mundo. Y desde su óptica, y seguro que complementando la visión del ponente inicial, cedemos la palabra a Jaime Aldama, cuando quiera. Buenas tardes. Yo venía fundamentalmente a hablar de planificación más que de modos de transporte más o menos sostenibles, más o menos caros o más o menos eficientes. Yo vengo del mundo de la ingeniería y quería hablar esta tarde de dos cosas: de los planes de movilidad urbana sostenible y hacer una pincelada sobre las Smart Cities que también tenemos preparadas, pero sobre las cuales he hablado anteriormente. Primero, como antecedentes y antes de entrar en los planes de movilidad sostenible, en esa trayectoria de ingeniero de caminos dedicado a los temas de transporte y de movilidad, quería recordar cómo al acabar la carrera en los años 70 la labor del ingeniero de caminos en los temas de movilidad se reducía fundamentalmente a trabajar o bien en los planes generales de ordenación urbana, que yo creo que no se llamaban así antes se llamaban planes de ordenación urbana o planes generales de ordenación. Y allí, con los equipos de arquitectos con los que trabajábamos, fundamentalmente nos dedicamos a hacer el anejo de tráfico y transporte, pero que se reducía fundamentalmente en aquellos años a ver por dónde iba a ir la variante de la ciudad correspondiente que se estaba ordenando. Los temas de tráfico y transporte eran residuales dentro del plan o inexistentes, y se dejaban simplemente enunciados y a resolución de los ingenieros municipales correspondientes, que entre sus numerosas actividades sobre el abastecimiento, el saneamiento y toda clase de encargos que les hacían los alcaldes correspondientes, pues tenían también que lidiar con el tráfico, reduciendo eso al estudio de los sentidos de circulación, de los coches, de las avenidas. Y el transporte lo organizaba, en el caso de Zaragoza, el señor Escoriaza, que lo conoceréis los más antiguos del lugar, con sus tranvías, guardados ahora por, creo que José María Valero los tiene guardados en su finca, y bueno, y circulaban. Nadie tenía ninguna visión global de la ciudad, del transporte, del tráfico, y yo creo que sí que había una visión más global del urbanismo que incluso la que se hace ahora. Las ciudades se dibujaban, aunque luego la realidad pues era bastante lamentable por aquellos años. Con el tiempo y con mucho esfuerzo y mucha dedicación por parte de mucha gente que nos hemos dedicado a esto, se hicieron planes sectoriales relacionados con las infraestructuras durante los años 80. El tráfico y el transporte ya se fue mirando con otros ojos, sobre todo una vez hechas las redes arteriales de las grandes ciudades y vistas las consecuencias de algo que ya Colin Buchanan avisaba en los años 60, del traffic in towns. La ciudad invadida de coches, los coches en doble fila, el transporte iba por donde podía. Aquí en Zaragoza, desgraciadamente, se quitaron los tranvías a finales de los 70, se sustituyeron por los autobuses que siguen funcionando y que funcionan bien, pero yo creo que aquella apuesta de Zaragoza, aquella terquedad de Zaragoza en mantener los tranvías hasta el final, yo creo que tiene su romanticismo en estos momentos recordarlo. Y poco a poco, pues el transporte y los temas de tráfico, pues vistos los resultados de la ocupación masiva del automóvil, fueron reconvirtiéndose y se fueron otra vez volviendo a replantear, diciendo qué ciudades queremos y hacia qué ciudades vamos. Yo estudié en Madrid, ya me quedé allí, y Madrid, pionera en temas de transporte, fundó en los años 85 el Consorcio Regional de Transportes. Aquí se está ahora empezando con el Consorcio de Transportes de Zaragoza a funcionar para que metro, autobuses, taxis y otros modos de transporte convivan adecuadamente. Y bueno, ya aquella experiencia pionera estuvimos trabajando desde ETT, ahora integrada en Deloitte, por el mutuo interés de ambas empresas, pues estuvimos estudiando reorganización de transporte público en Madrid, reorganización y adaptación de metros, más tarde temas de intercambiadores, y todo desde ópticas sectoriales, que un día estudiaba los autobuses de Fuenlabrada, otro día los de Carabanchel y otro día pues los pasajeros de metro. Ya en los años 90 y sobre todo en los 2000 es cuando aparece la necesidad de una visión global
cuando aparece la necesidad de una visión global, de estudiar las ciudades como un todo y estudiar los planes de movilidad más pormenorizadamente, pero incluyendo en los planes de movilidad todos los modos de transporte, tanto motorizados como no motorizados. Y ahí es donde aparece esta figura de Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que es reciente, que está aprobada ya por la Ley de Desarrollo Sostenible como algo que los ayuntamientos deberían de hacer. Tengo mis dudas si es obligatorio o es potestativo de cada uno de los ayuntamientos o autoridades municipales. Y ahí es donde aparece este plan, en donde todo se estudia, todo se integra y de donde luego aparecen, o deberían de haber aparecido, iniciativas como la del Tranvía de Zaragoza, que está dentro de un plan, iniciativas como las de Málaga-Sevilla o iniciativas de hacer otro tipo de cosas menores dependiendo del tamaño de la ciudad. Coincido con Eduardo Gálvez que los tranvías tienen su umbral y a partir de su umbral empiezan a ser rentables, entre comillas. Al final los ciudadanos siempre pagamos parte de la tarifa del que se monta en el tranvía, léase aquí o léase en Madrid. En otras ciudades como Parla, que quedan muy bonitas, pues la ruina es tal caer, no sé, menudo marrón que tiene Parla en estos momentos teniendo que explotar y mantener el tranvía con 10.000 pasajeros día que tiene. No sé cuántos están previstos en Zaragoza ni cuántos finalmente habrá. Ojalá sea como en Tenerife, que tiene 50 o 60.000 pasajeros al día, y no sea como el de Pozuelo, Aravaca y Boadilla, que tienen 10.000. No sé cómo andará Vitoria. Eso es un tema de indicadores y por deformación profesional nosotros estamos siempre pensando en indicadores y en los umbrales en los cuales estas cosas suelen ser rentables. Bueno, pasemos a los planes de movilidad sostenible y luego haremos preguntas indiscretas sobre este asunto que antes tenía ganas de preguntarles a la gente que ha estado hablando de Smart Cities y de ciudades inteligentes, y me gustaría en algún momento preguntarles por los retornos que tienen todas estas tecnologías, o ya solo por el hecho de ponerlas, el retorno que tienen es político, y me gustaría saber el retorno que tienen en términos de calidad de vida de la gente de las ciudades, si ahorran tiempo, no si son más felices, que eso no creo que dependa de la movilidad, pero si los coches tardan menos en aparcar, si los aparcamientos se utilizan adecuadamente, si los autobuses pierden tiempo y, sobre todo, si hay una movilidad del transporte privado al transporte público o un trasvase del transporte privado al transporte público, que dudo que suceda en Málaga de momento y que dudo que suceda en Santander. Santander lo conozco muy bien y creo que el reparto modal del transporte en Málaga es el más bajo de España en estos momentos a favor del transporte público. Anda por el 20 y tantos % de transporte público frente al 70 y tantos % del privado, con lo cual yo creo que a las Smart Cities le queda mucho recorrido, aparte de poner muchos sensores y muchos ordenadores. Y en el caso de Santander, pues 3/4 de lo mismo. No sé las cifras exactamente, pero conozco la ciudad y allí el transporte público lo utiliza las señoras mayores, los jubilados, los niños y los que no tienen coche. Pero bueno, ahí por eso creo que le queda un largo recorrido a todo esto, aparte de lo que vimos. Yendo al Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que es lo que me ha llevado, si no se me va a saltar, se me va a pasar la hora. El plan es un marco de referencia o armazón para todas las iniciativas de movilidad sostenible que hay en la ciudad. Es una herramienta integradora que, gracias a las subvenciones del IDAE, pues lo hemos podido redactar en 40 o 50 ciudades españolas, y espero que el ejemplo siga y que sea un plan realmente instrumental para desarrollar nuevas políticas de transporte. Como todo plan, es un plan abierto en su modificación mediante la incorporación de nuevos programas y acciones que vayan ocurriendo. Tiene que ser un plan articulado desde sus metas y objetivos a unas políticas y a unos programas que incidan sobre la calidad de vida de la gente, con una cosa muy importante, con objetivos que sean claramente evaluables y cuantificables. No vale proponer ideales y metas que luego no sepamos cuantificar, sino que podamos decir que la gente tarda menos en ir a trabajar, que los autobuses tienen una velocidad media más alta, que la participación del transporte público ha bajado, que los aparcamientos se utilizan, etcétera, etcétera. Que se incorporan herramientas más modernas que las que utilizábamos hace 20 o 30 años, en las cuales nos limitamos a adecuar la oferta a la demanda y veíamos qué necesidades había de viario y se ponía ese viario, qué necesidades había de aparcamiento y se ponía ese aparcamiento, sino que estamos hablando también de integración social de los habitantes de la ciudad para no dejarlos descartados a barrios sin accesibilidad, formación y educación de los ciudadanos para aprender a moverse en la ciudad, esto también se aprende, y con una comunicación y marketing importante en todo momento de la realización del plan, para que la gente no vea como a veces ven algunos planes de urbanismo, que cuando sale la información pública no hay quien los entienda, salvo algunos.
y con un mecanismo de participación vivo y continuo que permita que la gente se posicione a lo largo de la realización del plan sobre sus deseos y sobre sus opiniones. Tiene 5 niveles básicos el plan, metas, bueno, tiene 6 indicadores en los cuales estamos hablando. Voy a poner el ejemplo del PEMUS de Jaén, que es el que solemos poner en las presentaciones, aunque ya digo que hemos trabajado en bastantes más ciudades. Y bueno, en las metas y objetivos, por ejemplo, una estructura general de un PEMUS, en las metas y objetivos, pues tienen que ver con la calidad de vida y la mejora social de la ciudad, y cómo el plan tiene que tener unas metas relacionadas con la calidad de vida urbana, con la movilidad más responsable, con la igualdad de accesibilidad de todos los colectivos, que todo el mundo tenga la posibilidad de acceder a todas partes, con una mayor seguridad vial. El plan debe tener también unas metas ambientales relacionadas con la calidad y el medio ambiente urbano, que cómo se mide, pues en emisiones de CO2, en impacto de ruido, en cómo se redistribuye el espacio ganado por el coche a favor otra vez del peatón y del transporte público, cómo se reducen las barreras infraestructurales para garantizar la accesibilidad en todo el viario urbano. Tiene que ver con las metas energéticas, de mejorar el balance global del transporte urbano, tanto público como privado, y potenciar el transporte eficiente. Esto es una asignatura que está empezando a desarrollarse en las ciudades. Los tranvías son un buen ejemplo, son un ejemplo caro, pero son un buen ejemplo de transporte eficiente desde el punto de vista energético, como ha comentado Eduardo. Tiene que ver con la eficiencia del transporte, siempre priorizando el reparto modal a favor de los modos no motorizados. Peatones y ciclistas lo primero, peatones lo primero. Hay que recordar que el peatón generalmente nunca se mide en términos de movilidad cuánto es, pero en el caso de Madrid, pues de los 15 millones de viajes diarios, 5 millones se hacen andando, 5 millones se hacen en transporte público y 5 millones se hacen en transporte privado. O sea que no sé por qué no tenemos que priorizar unos frente a otros, y ahí está asignaturas pendientes como las bicicletas, que en Zaragoza sí que es pionera y en otras ciudades pues no lo es tanto. Repartir a favor del transporte público el resto de los modos motorizados y hacer una política decidida de impulsión al transporte público. Tiene que llegarse a un 50-50 de reparto como mínimo, y de ahí para arriba, No es asumible repartos del 30-70 a favor del transporte privado, como sucede en ciudades de tamaño medio, en que por lo visto la gente sigue utilizando el coche y el transporte público no deja de ser un transporte para viajeros cautivos. Hay que reducir los tiempos globales de viaje, hay que garantizar la accesibilidad de la población al empleo y al equipamiento. En la medida en que se hagan hospitales, escuelas, universidades o centros comerciales, tiene que venir acompañado de un estudio de cómo se va a resolver la movilidad de esa gente, o campos de fútbol que se hacen en la periferia y que al final determinan un uso masivo del vehículo privado. Y como ha recordado alguien esta mañana, tiene que estar basado en la intermodalidad entre todos los modos, y con una integración tarifaria, que aquí no lo pone, que se está empezando a trabajar en muchas ciudades en ello, de manera que el usuario con un solo título de transporte pueda repartirse en el modo, y luego ya se verá cómo se reparten esos ingresos. Eso se puede traducir en objetivos que tiene que tener el plan. Y por una estructura de plan, nosotros venimos trabajando, cada vez que venimos trabajando en un plan, en los modos no motorizados, peatones y ciclistas. Yo aquí no veo nada, no sé si ven ustedes algo, supongo que tampoco. Venimos trabajando lo primero en modos no motorizados y peatones y ciclistas. Venimos trabajando en la gestión de la movilidad, analizando y pormenorizando posteriormente en los planes de movilidad al trabajo, grandes abandonados, en los planes de movilidad a colegios e institutos, que al final, intentando resolver el problema de las mujeres, la mayor parte con los niños yendo en el coche y viendo cómo se puede solucionar, a la universidad. Para mí es una vergüenza que en la Universidad Complutense de Madrid haya la cantidad de coches que hay en estos momentos. No lo entiendo, no, en eso estamos muy lejos de estándares europeos, de cómo se puede llenar una universidad de coches si no hay un sistema de bicis, de transporte público mucho más eficaz, y promover el uso del coche compartido, que eso tiene más complicación. Trabajamos en temas de transporte público, optimizando la red de transporte público a corto plazo, reordenando, en este caso en Zaragoza hemos estado trabajando en la reorganización de los autobuses cuando entre en funcionamiento el tranvía. No tiene nada que ver una cosa con otra, es decir, no vale el sistema actual de autobuses funcionando en tranvía que sin tranvía. Y en eso venimos trabajando, y eso exige una reorganización de toda la red y una reorganización empresarial también. Aunque en este caso de Zaragoza, la empresa de los autobuses también participa, creo, en el consorcio del tranvía. Eso lo estamos haciendo también en las ciudades con metro. En el caso, por ejemplo, de Quito, estamos trabajando en la ciudad de Quito, donde está haciendo una primera línea de metro, y allí hay
no, 200 rutas de transporte público que reorganizar. Un caos. Aquello ya es, bueno, ya veremos a ver cómo salimos librados de aquello, pero es fundamental integrar todos los modos e integrarlos tarifariamente. También trabajamos en temas de ordenación de tráfico, posteriormente a todo lo que hemos hablado anteriormente. Los modos no motorizados lo primero, la gestión de la movilidad actual lo siguiente, el transporte público lo siguiente y entra la ordenación del tráfico. En esto en España se ha avanzado en los últimos 30, 35 años una maravilla. Todo el sistema de semáforos y todo eso permite una gestión y una ordenación del tráfico mucho más eficaz que antes, en la cual, bueno, pues el tráfico, insisto, tiene que ser subsidiario del resto de los modos. Venimos trabajando también en los planes de movilidad en circulación y distribución de mercancías, que también es un tema abandonado, sujetos a normativas y ordenanzas que alguien hace en el ayuntamiento. Ahora en Bilbao, por ejemplo, se ha puesto en marcha un sistema de reserva de la plaza para descargar mercancías que te permite reservar tu sitio para llegar y mover las mercancías a una determinada y no competir por el espacio escaso, que son siempre las áreas de transporte de mercancía. Eso me imagino que lo hemos sufrido todos los días. En los temas de aparcamiento, el aparcamiento hay que entenderlo no solo como una satisfacción de una demanda de gente que quiera aparcar el coche. Decía Arturo Soria, bisnieto de Arturo Soria y en su momento socio nuestro, que el problema del automóvil no era el mayor problema de la ciudad. Estuvimos trabajando muchos años, hace tiempo que no trabaja ya, sino que el problema era el auto quieto. Y es verdad, el problema no es el automóvil, que también lo es, sino el auto quieto y las necesidades de aparcamiento y cómo el aparcamiento tiene que ser en un momento determinado una herramienta de gestión de la movilidad. Aparcamientos para residentes para disuadir el uso del automóvil, control del aparcamiento con zonas verdes, azules y todo lo que se te ocurra, control del aparcamiento en los centros históricos para parecernos a los centros italianos en los cuales los automóviles entran lo justito. Y, por supuesto, potenciar aparcamientos de disuasión en las cercanías de los modos de transporte masivos, aparcamientos ligados al tranvía en cabecera. Yo creo que eso ya es para ciudades de más tamaño, porque el que coge el automóvil yo creo que no trasvasa al tranvía en una ciudad de tamaño medio. En una ciudad de tamaño grande sí que se lo pensaría. Y mantener, como se ha venido un tema, y potenciar el transporte para discapacitados y con personas con movilidad reducida, que creo que ya se empieza a respetar después de muchos años en los cuales las plazas estas ni existían o no se respetaban. También venimos trabajando, y esto es una iniciativa nueva, en gestión de flotas de vehículos limpios, pero esto es una iniciativa que tiene que tomar la Administración para empezar a trabajar sobre flotas de transporte público mucho más eficientes y mucho menos contaminantes. En esto se tiene que avanzar, pero esto es caro. Estos autobuses son todos nuevos y son caros. Lo mismo para los ciudadanos y en el uso eficiente del automóvil compartido en cercanías de ciudades y en ciudades. También venimos trabajando en los planes de movilidad urbana sostenible en fomentar la educación y la formación en las escuelas y en colectivos significativos de la ciudad y aprender a la gente y que la gente aprenda a moverse, y sobre todo lo que hacemos es a lo largo del plan, cuando trabajamos en el plan de movilidad urbana sostenible, en mesas de movilidad, en trabajos colectivos en los cuales la gente pueda aportar sus opiniones y muchas veces, por no decir la mayoría, son útiles porque el ciudadano es el que conoce cómo se tiene que mover en la ciudad. Luego hay gente para todo, que hay gente que no se quiere bajar del coche nunca y que lo que prioriza es el automóvil. Pero bueno, la participación pública, las oficinas de movilidad como la que estamos llevando ahora en Getafe, yo creo que son fundamentales para la formación y para la comunicación y divulgación de las cosas que se van haciendo. Sí. Ejemplos de programas de un PEMUS, pues en el caso de movilidad peatonal, la definición de áreas 30 de prioridad peatonal y los correspondientes proyectos de circulación. En el caso de movilidad ciclista, el establecimiento de redes ciclistas y la mejora de la intermodalidad ciclista con el transporte público. Transporte público, reserva de suelo, reserva de vías, reserva de carriles, mejoras de paradas, acceso, intercambiadores de transporte. Estamos trabajando en un programa, aquí en Zaragoza hemos hecho 3 proyectos, yo creo que se han ejecutado 2 de mejora del intercambio del autobús a autobús. En la zona del Actur hicimos un proyectito pequeñito allí en hotel, en la curva, no me acuerdo exactamente la curva del Hotel Plaza, allí creo que se ha hecho una obra en la cual se han intercambiado el mejor y hay un proyecto en la plaza de Carlos V, me parece,
que no sé si se ha ejecutado, lo tengo que mirar. Ordenación del tráfico urbano, que antes se dejaba en manos del sargento de policía más espabilado y que ahora ya necesita una tecnología y una formación tremenda para controlar todas estas cosas. La circulación y distribución de mercancías, intervenciones sobre el espacio público. A veces trabajamos mucho sobre los coches y sobre los automóviles y el problema es el peatón, el ruido que genera el peatón. Nosotros no somos muy partidarios de la superpeatonalización progresiva por el ruido, entre otras cosas, que establece y aparte de los problemas urbanísticos. Y luego, como digo, el aparcamiento como elemento de gestión de tráfico en todas sus modalidades. Último ejemplo de programas, y ya termino, la gestión de flotas y de vehículos limpios, que esto se está empezando o lleva tiempo promocionándose tanto en el transporte público como en los servicios municipales y empezarán, aunque esto va a tardar tiempo, los particulares. La gestión de movilidad para colectivos específicos. Dentro de las ciudades también puede haber planes concretos, como he dicho anteriormente, de acceso a universidades, centros hospitaleros, polígonos industriales grandes abandonados, donde el caos generalmente suele ser la norma común en términos de acceso y de aparcamiento, y siempre en programas de formación, de movilidad sostenible, de aprendizaje del uso de la bicicleta, de conducción eficiente, etcétera. Y todo esto dentro de una política de comunicación, como por ejemplo los centros municipales de movilidad que estamos poniendo en marcha en Getafe, o que llevamos ya 2 años con ellos en Getafe y en Gandía, y planes de comunicación ciudadana para la aceptación y para la discusión de estas propuestas. No voy a hablar de Smart Cities porque ya han hablado convenientemente antes, luego podemos en el coloquio comentar algunas de las cosas que he dicho anteriormente, y simplemente, pues ejemplos de aplicación de Smart Cities supongo que son infinitas, y la gente que ha hablado antes pues seguro que conoce mucho más que yo en este asunto, sobre gestión de plazas de aparcamiento, sobre gestión de zonas de carga y descarga, el alumbrado que ya se ha comentado, las Smart City Cars para poder acceder a muchos servicios municipales, iniciativas de Open Data, y de esto sí que me gustaría luego pues comentar con mis colegas los indicadores que nos dan pie a ver la eficiencia del coste que supone poner una Smart City en ciudades y los indicadores que nos digan, oiga, esto va para adelante y esto sirve para algo. Nada más y muchas gracias.